No son las personas las que nos decepcionan, son las expectativas que tenemos de ellas las verdaderas causantes de todas nuestras desilusiones. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa y a su podcast Me cayó el 20. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido. En especial, una de las personas que nos está escuchando tenía muchísimo interés en saber cómo se puede vivir una vida libre de expectativas. Entonces, agradeciendo su interés, sus opiniones y sus inquietudes, con muchísimo gusto traemos hoy este tema para ustedes. Yo soy Pamela Rendón y bienvenidos a un episodio más de su programa. Yo soy Leti Loyola y estamos este día platicando acerca de las expectativas. Y para comenzar, me gustaría, Pamela, platicarles cómo surgen las expectativas o de dónde se dan, ¿no? Esta palabra que siempre nos va a resonar, ¿no? En lo que tenemos que hacer, en lo que esperamos de la otra persona. Pero también me gustaría explicar cómo la expectativa es algo que surge desde las cavernas como un medio para sobrevivir, ¿no? Cuando quizá nuestros antepasados estaban dentro de las tribus, pues había una expectativa para poder salir de la cueva, para poder salir a cazar, y era buscar en el entorno qué había o qué nos podíamos encontrar que fuera a atacarnos, ¿no? El depredador, como le llamamos en la antigüedad, ¿no? Como el depredador puede llegar a nosotros. Entonces teníamos que estar pues muy a la expectativa de qué es lo que nos podía pasar, ¿no? Entonces surge esto como una necesidad biológica ante la sobrevivencia, ¿no? Que ya ahora, con el paso del tiempo, pues ya podemos ver que ya hemos evolucionado, que ya hay carreteras, que ya no estamos tan al acecho de los depredadores. Mas, sin embargo, la evolución que hemos tenido biológicamente pues ha sido más lenta que la evolución que hemos tenido con esta modernidad, ¿no? Pues sí, como dice Leti, ahí vendría una de las primeras respuestas. ¿Cómo vivir libre de expectativas? Pues todos tenemos expectativas. Es naturaleza humana biológica el tenerlas. Entonces yo creo que el primer paso es aceptar que vamos a tener estas expectativas, porque es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate, algo que a mí se me hace muy interesante, Pame, es precisamente como tú dices, todos tenemos una expectativa, ¿sí? Y entonces a lo mejor preguntarnos ¿qué espera el mundo de nosotros? O hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué espera el mundo de nosotros? ¿Qué espera la sociedad de nosotros? ¿Qué espera nuestra familia? ¿Qué espera nuestros hijos? Y sobre todo, ¿qué esperamos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde entra el autoconocimiento. Realmente, cuando nosotros elegimos una carrera, elegimos conscientes de lo que queríamos o seguimos las expectativas de nuestros padres. O realmente, cuando tomamos una decisión o seguimos hacia un camino, es bajo las creencias de lo que nosotros hemos experimentado o son bajo las creencias de las personas, ¿no? De nuestros amigos, de la sociedad, que realmente tanto de las decisiones que tomamos van relacionadas con las expectativas que tenemos, ¿no? Que tenemos de nosotros mismos, que tenemos de la gente hacia nosotros, ¿no? ¿Qué esperan de nosotros y qué esperamos nosotros de ellos? Aquí podría ir un ejemplo en el cual venía escuchando que decía esta conferencista, que ella crece en una familia en donde hay una imagen de pareja y de matrimonio muy bonita, que para el papá lo más importante era la mamá y para la mamá lo más importante era el papá. Entonces, obviamente, vienen los hijos a culminar todo este amor. Ella dice que tiene una infancia muy feliz. Entonces, cuando crece, su expectativa era formar un matrimonio y una familia como en la que había vivido. Entonces, pasa el tiempo
y las cosas no resultan según sus expectativas. Y bueno, aquí es donde se tiene que tomar la decisión de si la expectativa me genera bienestar. Y si esta expectativa no me lo está generando, bueno, pues se tienen que tomar decisiones o tener una visión real de lo que yo esperaba a lo que está sucediendo. Porque a veces, por más de que nosotros hagamos las cosas como tuvieran que ser o tener un resultado determinado, hay circunstancias, hay factores, el mismo comportamiento de la otra persona no cumple mis expectativas porque tiene las propias y tiene todo lo que tú decías, Leti, que son las creencias, lo que esperaba su familia de ellos, la sociedad de ellos. Entonces, al momento de compaginar, puede pasar de que pues, son expectativas totalmente distintas. Y es aquí donde empiezas a tomar decisiones, a ver las expectativas de una manera más real y entender también que eso podría ser la libertad, en que hay circunstancias, comportamientos y situaciones que no van a ser como yo esperaba y planeaba para evitar todo esto que es la frustración. Exactamente, Pame. Yo creo que la diferencia o el margen de distancia que hay entre la expectativa y la realidad, como bien tú lo mencionabas, esa diferencia pues nos crea una frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos logrando esa expectativa, ¿sí? Entonces también algo que a mí me gustaría decir, hay un ejemplo, de hecho le llaman el efecto Pigmalión, que bueno, hay una caricatura también de eso que se llama Pinocho. Y el efecto Pigmalión consistió en que en un grupo de 300 alumnos hicieron un examen de un coeficiente intelectual, ¿no? Les hicieron el examen para determinar cuál era el coeficiente intelectual de esos 300 alumnos. Realmente se dieron cuenta que más o menos esos 300 alumnos tenían el mismo coeficiente intelectual. Entonces al azar cogieron esas pruebas y lo que hicieron es que fueron con los maestros y les dijeron que estos niños de esta muestra eran mucho más inteligentes, tenían un coeficiente intelectual más elevado. Lo que hizo que los maestros pusieran mayor atención con esos niños. Es decir, si estos niños no entendían algo, se equivocaban, ¿sí? Lo que sucedía es que cuando estos niños tenían una duda, pues los profesores volvían a explicar, ¿no? Sin desesperarse, con tranquilidad, los veían diferentes, ¿no? Y esa percepción diferente a finalizar el ciclo escolar logra, cuando hacen este examen nuevamente de coeficiente intelectual, logra que estos niños supuestamente especiales, ¿sí? Realmente tienen un avance y salen con un coeficiente intelectual más elevado. Entonces, aquí a mí me hace reflexionar en cómo nosotros como padres, ¿no? Podemos ver a nuestros hijos y también en el caso de los maestros, cómo pueden influenciar a nuestros hijos, ¿no? La percepción que ellos puedan tener de ese tipo de relación, también cuando quizá en un trabajo los jefes con los empleados, también puede ver esta parte en donde esa percepción o esa expectativa que yo tengo sobre la persona que está trabajando para mí o de este hijo que yo tengo puede cambiar, ¿no? Entonces nosotros cómo podemos tomar conciencia del gran impacto que pueden tener, en este caso nuestros hijos, ante la visión que nosotros tenemos, hacia la expectativa que nosotros podemos tener. Sí, como hace ratito decías tú, Leti, hasta respecto a las profesiones, ¿verdad? O esto del trabajo que decías. Vamos a una universidad, estudio, puedo estar en el cuadro de honor, puedo ser el número 1, y digo, voy a ser director, voy a ser el más importante, voy a ser como el creador de Amazon o de cualquier otro negocio así con gran trascendencia. Y llega el momento en el que tú llegas a este trabajo, tienes todos los recursos, tienes todas las habilidades, tienes todo el conocimiento, y sin embargo te topas con que de repente a lo mejor tu jefe tiene a un sobrino que ama y adora y le da el puesto en el que tú esperabas. Entonces tú empiezas a decir, ¿por qué mis expectativas, aunque yo tenía todos los recursos, no se cumplieron? Y esa expectativa entonces se cumple en un deseo que se trata de alcanzar. Ahí es donde está también la libertad, que es decir, yo hice todo lo que estaba al alcance o lo que era necesario para alcanzar esa expectativa. Entran otros agentes que no me hacen que la pueda lograr. Y aquí hay algo muy importante que es el proceso.
El proceso se podría referir a lo que hemos estado hablando en otros o en unos capítulos anteriores, que es el vivir en el aquí y en el ahora. Que es decir, en este proceso de lo que está pasando, tengo de dos: o me frustro con las expectativas que yo tenía y no se cumplieron, o vuelvo como quien dice a reconstruirme y hacer otra vez una identidad propia en base a lo que sí tengo, a deseos con otros recursos con los que también cuento, y disfruto este proceso de aprendizaje. Creo nuevas expectativas, que es naturaleza biológica, y no me frustro, sino puedo construir otras realidades. Sí, fíjate, Pame, y en esto que tú mencionas, yo tengo una herramienta que a mí se me hace muy sencilla, que se llama porcentaje de control, ¿no? Es de una situación o de algo que yo estoy esperando, ¿sí? Es como ir desmenuzando. En este ejemplo que tú dabas, por ejemplo, de conseguir un buen trabajo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer este ejercicio? Es ir desmenuzando. Yo me estoy capacitando, como tú dices, ¿qué porcentaje de control yo tengo a seguirme preparando para este puesto, ¿no? Pues ese es un 100% porque está dentro de mi responsabilidad. ¿Qué porcentaje de control yo tengo para quizá conocer cuáles son los requisitos que la empresa está necesitando? Pues quizá ahí tenga un 80% de control, ¿no? Porque puedo hablar y pedir cuáles son los requisitos, ¿no? Y los puedo obtener. Pero quizá cuando yo me pregunte qué porcentaje de control yo tengo a que me elijan a mí en el puesto que estoy buscando, pues ahí va a ser 0, ¿no? Y eso ya lo habíamos tratado un poquito, lo habíamos visto cuando vimos el de autoestima, ¿no? Porque eso va a generar que yo baje un poco mi estrés y me dedique a lo que sí está bajo mi control, a lo que yo sí puedo controlar. Y entonces esas expectativas son algo que yo puedo lograr, como esos objetivos, ¿sí? Pero lo que está fuera de mi control, como es que realmente me den ese trabajo, pues eso no lo puedo controlar. Entonces bajan las expectativas y baja el nivel de estrés y me puedo enfocar a lo que sí puedo controlar. Y hablando también de otro tema, aparte de lo que es la situación laboral, por ejemplo, también ahorita que estamos en una sociedad en el que es el ser más bien el parecer para ser, o el tener para pertenecer, también hay muchas expectativas respecto a cómo nos vemos, a cómo es nuestro cuerpo, a qué parte del círculo social pertenecemos. Entonces, bueno, estas expectativas también van a jugar un papel muy importante, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Pame? Como tú decías hace rato, no desconectarte de tu ser. O sea, realmente el valor de una cosa estética, tu físico, ¿no? O el valor que se pueda dar en tus capacidades deportivas, en tus capacidades intelectuales, eso no te hace ser quien eres, ¿no? Eres una persona, o sea, eres un ser humano quizá con muchas capacidades diferentes, ¿no? Quizá algunas seas mejor que en otras, pues desarrolla las capacidades con las que eres mejor, ¿no? Muchas veces sucede que cuando tenemos un hijo y entonces no es bueno en matemáticas, pero es buenísimo en pintura, entonces le ponemos un maestro de matemáticas, ¿no? Para que lo regularice, para que vaya llevando las matemáticas, ¿no? En lugar de potencializar eso para que es bueno, ¿no? Si le gusta el dibujo, pues meterlo en clases de dibujo para que él pueda desarrollar su creatividad, para que él pueda desarrollarse. Y bueno, pues ahí vamos a enfocarnos más en lo que son sus capacidades. Y aquí también entra esto del efecto Pigmalión, ¿no? También ver en tus hijos esas capacidades, y no solo en tus hijos, sino en la gente que te rodea, ¿no? Encontrar que cada persona tiene sus propias capacidades. Y bueno, me gustaría compartirles un pequeño cuento respecto a las expectativas, que se me hizo muy bonito. Pues estaban 2 gatos en un parque, ¿verdad? Había un gato que era mayor y estaba observando, pues con mucha curiosidad y asombro, a un gato más joven, que estaba entre que corría, que perseguía su cola, que brincaba, se acostaba, y dijo, bueno, pues me voy a acercar a preguntarle qué está pasando. Entonces se acerca con este gato y le dice, pues ¿cómo estás? ¿Por qué estás tan entusiasmado? ¿O qué tratas de alcanzar? ¿O qué es lo que estás haciendo? Y le dice, es que acabo de salir de tener mi primer clase en la Escuela de Filosofía para Gatos.
y me acabo de enterar de 2 cosas. Y le dice el gato mayor, ¿de qué te enteraste? Pues bueno, la primera es que el fin último es la felicidad. Y el segundo es que la felicidad de un gato es alcanzar su cola. Entonces se queda pensando el gato mayor y le dice, yo no tuve la oportunidad como tú de ir a una escuela de filosofía para gatos, pero te voy a decir lo que aprendí yo en la calle. Aprendí que bueno, cuando yo trataba de atrapar mi cola, esta siempre se escapaba, pero cuando hacía lo que yo tenía que hacer y me dejaba ir con lo del día a día, entonces me di cuenta que siempre venía conmigo. Entonces, bueno, este es un programa más respecto a las expectativas. Esperamos que les haya gustado mucho. Si te gustó, dale like y si te gustó mucho, compártenos. Gracias. Hasta la próxima.